Ya, señores, y estamos con Venus Reyes, administradora pública, investigadora de la Fundación Sol, y también con Claudio Muy buenas Nicoli, tardes. así se dice, ¿no es cierto? Nicoli. Nicoli, dirigente sindical del Sindicato del Grupo Nacional Santander y director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, para hablar sobre algo muy interesante, que es este nuevo proyecto de ley de salacuna universal. Y digo nuevo porque entiendo que no es el mismo, o estoy equivocada, aquí me pueden corregir, que presentó en algún momento el gobierno de Sebastián Piñera, que tenía varias problemáticas, ¿no es cierto? Y que había sido denunciado por las mismas personas que trabajan en la educación preescolar, como en realidad la privatización del sistema de salacuna. Ahora al parecer ya se estaría buscando efectivamente con este proyecto que haya salacuna universal y que se reconozca la educación, entiendo, preescolar como una obligación también, ¿no? Porque hasta ahora entiendo que no lo es. Bueno, eso entiendo yo. ¿Me pueden corregir de inmediato? Cualquiera de los dos, Venus, Claudio, no sé quién va a tomar primero la palabra. Bueno, primero gusto saludarlos Muchas gracias. a ambos y agradecer el poder participar en este programa que es tan visto por la gente. Lo primero que decir es que efectivamente en el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera, a 2 meses antes de concluir su mandato, él presentó este proyecto, en realidad que con muy poco tiempo para poder ser discutido y analizado en profundidad y que se pudiera de esa forma haber sacado ese proyecto de él adelante, ¿ya? Y no se concretó. En este caso también estamos en algo muy parecido, con el mismo proyecto que es para la educación primaria, para los niños entre 45 días hasta los 2 años, para presentar un proyecto que nosotros en general podríamos verlo en forma positiva, ¿cierto? Porque tiene aspectos positivos que uno puede rescatar y sacarlo adelante, ¿ya? Y que se pueda sacar definitivamente algo para especialmente las mujeres trabajadoras o aquellos padres que tienen cargo a sus hijos y que necesitan para poder hacer sus actividades, salir adelante y poder mejorar la situación financiera también de cada familia, claro. De cada familia. Claro. Así que en ese sentido, como le digo, claro, Sebastián Piñera participó, el expresidente Sebastián Piñera participó, pero no llegó a buen término porque era muy poco el tiempo para poder discutirlo. Claro. Entonces, bueno, ahora sí estamos con un nuevo proyecto, Venus. ¿Qué tan importante entonces es la implementación de una salacuna universal para que las mujeres podamos incorporarnos de mejor forma al mercado laboral? A ver, una de las primeras cosas importantes de considerar es que este proyecto lo que hace efectivamente es recoger una de las demandas de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a poder contar con espacios de cuidados, ¿cierto? Aquí hablamos de políticas también que tienen que ver con el cuidado. Entonces es fundamental, eso es clave. Efectivamente es una necesidad de los trabajadores y trabajadoras que ha sido levantado en sindicatos, que ha sido levantado en organizaciones sindicales y de trabajadores. Ahí, bueno, Claudio recoge la experiencia también de la Confederación Bancaria y las experiencias distintas que se han dado en los sindicatos, pero ahí hay una cuestión bien importante que tiene que ver con la amplitud de esta discusión. Ahí yo creo que algo fundamental que tenemos que tener en claro es que esta reforma de por sí o este proyecto de ley de por sí no tiene sentido si es que no va acompañado de una mejora en las condiciones de la clase trabajadora, una mejora en la calidad del empleo. Aquí también me imagino que Claudio va a hacer referencia a ello, pero hay una cuestión que suena muy bonita, ¿cierto?, respecto de la universalidad de la salacuna, pero a la vez en esta propuesta se dejan fuera a ciertos trabajadores y trabajadoras, ciertas personas que no alcanzan, y me refiero sobre todo a personas que no tienen empleos formales, que no entran en esta discusión. Entonces, claro, ahí también hay que entrar a problematizar el tema de la universalidad de esta propuesta. Y desde luego aquí hay algo que tenemos que tener en claro, que además de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de los derechos de las niñeces. No es solamente una cuestión que vaya a influir a quienes trabajan, sino que, tal como comentas, Alejandra, en un momento se hizo mucho eco de lo que fue
la desprofesionalización, de alguna manera, de los espacios de cuidado para las primeras infancias, y eso es algo que también hay que proteger, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los derechos de niños y niñas, y no solamente de que tengan un espacio en el que estar reservados mientras las mujeres o los hombres se incorporan al mundo laboral. Oye, entendiendo de que esta era una cuestión prioritaria, que lo sabemos hace mucho tiempo, ¿el retraso o el fracaso del proyecto anterior, el que haya demorado tanto a presentarse otro, tiene que ver con la pandemia? ¿Ahí como que este tema se fue congelando un poco? Bueno, efectivamente la pandemia generó ciertos cambios, entre ellos en que la mujer dejó de trabajar presencialmente y quedó en su casa, igual trabajando, pero sin remuneración, ¿cierto? Y este proyecto, que nosotros lo vemos positivo, si va dentro del camino en donde todos los actores que están involucrados puedan participar, pueda restablecer a la mujer a volver al trabajo presencial, ¿ya? Pero además que ella pueda estar tranquila, la madre o la mujer trabajadora o el hombre trabajador que tiene la responsabilidad de su hijo, pueda estar tranquilo que va a estar con gente capacitada, con salacunas que estén adecuadas para que los niños puedan primero tener planes de educación, porque creemos que, por ejemplo, tenemos actualmente sistemas públicos que funcionan como la Junji, que presta este servicio, ¿cierto? Pero también a veces se ve un poco limitado por la falta de recursos. Están superados. Exactamente. Entonces ahora con esta propuesta que incorpora que el empleador va a aportar el 0,2% por cada trabajador que tenga contratado, va a generar mayores recursos para poder ingresar a este sistema. Y nosotros creemos que el que sea estatal da una mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Y eso nosotros lo compartimos. También compartimos en cierto aspecto, como también Venus dice, que se deja fuera la gente que no tiene un trabajo formal o con contrato de trabajo. En este aspecto tiene algunas mejoras que incorpora a aquellos que trabajan 4 meses o tienen boletas de honorario, lo cual pueden participar del proceso, pero no es universal completamente, pero por lo menos es un avance. Y lo que se busca es que el financiamiento abarque a todas las madres, aquellas que necesiten dejar a sus hijos a un cuidado de profesionales, tanto técnicas como de aquellas como las tiene la Junji. Y eso es lo que buscamos nosotros, pero también incorpora a las empresas pequeñas que antes estaban fuera de este... O sea, se mejoró el proyecto inicial. En algún aspecto sí. Por ejemplo, antiguamente, o actualmente, porque actual todavía está vigente, a las empresas sobre 20 trabajadores pueden optar al sistema de sala cuna, especialmente si tienen mujeres, trabajadoras. 20 o sea, de mujeres. hecho, yo fui despedida, o sea, yo no fui despedida porque yo estaba embarazada, pero cuando me embaracé, en la empresa que yo trabajaba, despidieron mujeres para no tener que pagarnos la sala cuna. A mí y a otra persona, porque habíamos 2 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Y para no tener que pagarnos la sala cuna, despidieron a otras mujeres, porque no nos podían despedir a nosotras porque estábamos embarazadas y teníamos fuero, pero despidieron a otras para no tener que pagarnos a nosotras la sala cuna. Eso es lo que ocurre actualmente, que muchas empresas pequeñas o medianas recurren a despedir a las mujeres en un momento que lo que más necesitan es estar protegidas por la legislación, por laboral, y eso no existe actualmente. Y esta, entre comillas, podría decir ser como una solución. Necesito que se acerque un poquito más al micrófono. Okay. Gracias. Podría ser una solución, un poquito más, un avance hacia la mejora a la mujer madre o al hombre que tiene a cargo sus hijos. Sí, porque esto es para mujeres, o sea, de hecho creo que ese también es uno de los aspectos positivos que se cambió, ¿no? Es tanto para mujeres como hombres, lo que fomenta también entonces que haya un poquito más de corresponsabilidad, ¿no, Venus? Sí. Fomenta efectivamente la corresponsabilidad bajo esta idea de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Pero aquí también no podemos ignorar un detalle bien importante, y es que las mujeres históricamente han tenido una carga de trabajo en cuanto al uso de tiempo, ¿cierto?, que es mucho mayor a la de los hombres. Claro que sí. De hecho, el 51, ya más de la mitad de las mujeres están en una situación de pobreza del tiempo, es decir, el tiempo del que disponen en una semana tipo o en un día tipo no les alcanza para sustentar todas las actividades que tienen que hacer, ya sea de cuidados, de ocio, de trabajo, de casa, cuidado personal, todo, claro. Exacto. Y a la vez también han aumentado significativamente
Ya actualmente en Chile prácticamente la mitad de los hogares tienen una jefa de hogar. O sea, esta visión de un hombre importante. proveedor también se está diluyendo un poco. Entonces, las mujeres tienen más carga de trabajo, están en pobreza de tiempo y a la vez esta corresponsabilidad que se busca compartir, por ejemplo, en trabajos no remunerados, ¿cierto? Que se refieren a la situación del hogar, los hombres en comparación a la ENUD del año 2015, en comparación a la última ENUD del año 2023, solamente aumentaron 8 minutos. Entonces los hombres están 8 minutos más haciéndose cargo de las actividades del hogar, pero a la vez las mujeres siguen aumentando. No hay tal cambio cultural como se nos vendió. Exacto, entonces yo creo que igual hay que entrar a problematizar eso, ¿cierto? Estamos hablando de corresponsabilidad, estamos hablando de que las mujeres puedan ingresar al trabajo, sí, estamos hablando de conciliación de la vida familiar y laboral, sí, pero no olvidemos que las mujeres ya están en una situación mucho más compleja que los hombres, porque el mismo capitalismo, ¿cierto? El patriarcado les atribuye funciones a las que ellas tienen que ir respondiendo, a las que nosotras tenemos que ir respondiendo. Mire, Exacto. estaba viendo una cifra que tenía que ver con esto, pero tampoco tiene que ver solo con esto, pero que refrenda un poco ese cambio. Hoy día ya se rompió esa brecha y el mayor número de propietarios de vivienda son mujeres que hombres en Chile. ¿En serio? Sí, Bueno, eso tiene que ver, yo creo, con que también somos las que sostenemos, exactamente. somos jefas de hogar mayoritariamente también. No, yo creo que dice algo esa cifra. Absolutamente. Bueno, somos buenas pagadoras también las mujeres, dicen, ¿no? En el mercado financiero, ustedes, no sé, ustedes que trabajan justamente en eso, lo deben tener más claro. Ahora, hay varias aprensiones. La principal, tú ya la deslizaste un poco, Venus, tiene que ver con que quizás se estaría privilegiando una educación que no está cercana a lo pedagógico, ¿no? Más bien serían como guarderías, más que salas cuna, o sea, que estén preocupadas de que niños y niñas aprendan, ¿no? Aprendan desde un punto de vista pedagógico. No sé qué les parece esa crítica. Bueno, en este caso compartimos el criterio que se está planteando, porque efectivamente el proyecto de ley de sala cuna universal no contempla un plan educativo. Y eso es muy importante, porque no necesariamente la madre, ¿cierto?, trabajadora o el hombre trabajador que tiene a su cargo a su hijo, va a querer dejar a un hijo solamente para que lo tengan ahí sin hacer nada. Lo que necesitan es un plan de educación y con personas capacitadas que puedan dar esta gestión, que son las parvularias, ¿cierto?, que son profesionales, preparadas para esta función. Y lo que dice el proyecto no contempla este aspecto, que nosotros consideramos que es un punto Fundamental, negativo, pues, claro. fundamental. Lo que se requiere es una transformación completa para todo este proceso y que incorpore, como lo dije nosotros vemos que el estamento público puede dar esta solución a este problema, porque a nivel de país tenemos regiones que son muy alejadas, en donde muchas mujeres que a lo mejor pueden estar trabajando, pero no hay salas cunas. Entonces lo que se requiere es que este gran capital que va a entrar para proteger a los niños y niñas menores de educación primaria, es que que cubra a nivel nacional. Y eso también lo vemos un poco débil. Lo otro que también nosotros consideramos que... Hay pocos jardines, ¿no? Muy pocos jardines. Las cunas, o sea, tú, no sé, y que dependen del Estado, digamos, que las mujeres puedan llevar o los hombres puedan llevar a sus hijas e hijos de manera gratuita, como que es una lotería, así. Por eso hay tantas a la cuna que no tiene patente a veces, como que son cualquier cosa, digamos. Gente que junta niños en un departamento, ¿no? Hemos visto cosas bien dramáticas con eso. Exactamente, muchas veces hay guarderías. La palabra guardería contempla que son personas cualquiera que se puede dar la potestad de poder cuidar niños en edificios que son gigantes, en donde tienen departamentos con 15, 20 niños, sin los permisos, sin nada para funcionar, en donde la madre no tiene otra opción, la madre trabajadora, de poder dejar en otro lugar porque no hay cupos. No hay cupos en las salas cunas para poder atender a tanto niño que queda como a la deriva. Y el Estado debería dar y garantizar que existan las salas cunas necesarias para cubrir al 100% de todas estas mujeres trabajadoras.
Mira, Norberto Llévenes nos dice algo bien interesante. Dice, ¿cuál es la lógica de que sea desde los 45 días acortar el postnatal cuando se debería ampliar en pos de la calidad de la vida familiar? Esto es pro empresa desde mi perspectiva. Me parece interesante. Bueno, hay mujeres que tenemos a veces que volver antes. Lo digo de verdad, yo volví cuando mis hijos eran muy pequeñitos a trabajar, no me quedó de otra, digamos. Bueno, hoy día mi hijo está cumpliendo 25 años, esto fue hace muchos años. Muchos años. Cuando... De hecho, yo tenía 25 años en ese momento. Pero, o sea, fue hace muchos años y de verdad que eran muy distintas las leyes. Y igual cuando uno deja a un hijo tan pequeño, da tanto nervio porque son tan chiquititos todavía, es tanta su fragilidad. Lo que sí pude lograr es seguir amamantando hasta que eran bastante más. Pero hay que soltar, es mejor para ellos también, creo yo. ¿Qué cosa? ¿Volver a trabajar? Sí, pero es que eran Sí. chicos. No, sí, tenían yo lo 2 sé, meses pero y siempre hay una medio. presión. Los dos cuando volví a trabajar. Sí, pero Fue heavy. Igual fue heavy. O sea, obvio que hay que volver a trabajar, pero como yo creo que mucho más conveniente como están las leyes hoy día, después de los 6 meses, que ya están más firmes como seres humanos también. Pues si es para ellos que uno está en la casa, o el hombre está en la casa, no es por uno, digamos, ¿no? Es por ellos también. Es interesante lo que plantean acá. Y aparte de eso, y justo por eso yo lo decía también, porque faltan jardines infantiles, ¿podría esto convertirse también en un negocio para los privados, Venus? Ese es el temor que hemos aquí comentado junto a la Confederación Bancaria, que en realidad lo que se propone es crear una especie de fondo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Hemos tenido malas experiencias con fondos administrados por privados. Entonces ese es precisamente uno de los temores. Ahora bien, no hay tanta información, no ha estado tan presente en el debate público, no hay mucha claridad respecto de cómo, pero tal como señalaba Claudio, aquí hay una cotización de un 0,2% de cargo del empleador. Ya. Y esto se transformaría en un fondo que junto con un aporte estatal se administraría por un ente privado. Y a la vez también el financiamiento, digamos, a las salas cunas iría a manos de los privados. Tal como dice Claudio, yo ahí desde la Fundación no estamos en una posición de que necesariamente tenga que ser un ente estatal el que se tenga que fortalecer, pero si así lo fuera, creemos que no es la solución que el sector privado se siga enriqueciendo a costa también de los derechos, nuevamente, de las niñeces, así claro. como de los trabajadores y trabajadoras que necesitan también disponer de lugares de cuidado. Entonces, claro, se ve a partir de cómo se ha visto en la agenda pública que efectivamente puede ser un nicho de negocio para privados. Y eso es una de las cosas que también entramos a problematizar dentro de esta intervención. Bueno, respecto a, para complementar lo que dice Venus, uno de los aspectos negativos que nosotros no compartimos en su totalidad es de que se incorpora, esto lo administra un ente estatal, pero este ente estatal va a tener la posibilidad, según lo presentado en el proyecto, de poder externalizarlo con salas cunas de primarias privadas. Y esto también a través de una ley que es la ley 3500, que es muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? ¿En qué sentido? Que esto se hizo para las AFP. A ver, pero ¿cómo? Entonces, ¿Esto es a través de ese decreto ley? A través del decreto que es ley el mismo que crea la 3500, que AFP. es el mismo que se utilizó en bajo dictadura, ¿cierto? Que se creó la AFP, se está haciendo la apertura para que el Estado pueda transferir a salas cunas privadas, pero la administración de los fondos de este 0,2% que los empleadores van a aportar para estas salas cunas, sean administradas por entidades que son muy parecidas a las AFP. ¿Y qué hacen con esto? Tienen un fondo A, B, C, D, E, I, No. hasta la I. Entonces, esto genera, y como lo hemos visto, las AFP han sido una desgracia para Chile, para los jubilados que actualmente cada vez vemos. Sabemos que No Más AFP es una agrupación transversal que ha visto cómo ha fracasado las jubilaciones de los chilenos y chilenas, que en promedio entre 100.000 y 200.000 pesos. Y eso no es nada. Entonces, Nadie vive con eso. No, los jubilados, la verdad, con ese monto es una vida miserable. Entonces, que se transfiera este mismo mecanismo para eventualmente ser administrados por privados, para ser
para las grandes empresas, para también entidades financieras, en instrumentos financieros, generen pérdidas y después no se pueda cubrir para mantener estas salacunas nuevas que se van a generar, porque simplemente los dineros desaparecen. O también porque estos estamentos privados, los directores puedan generar sueldos millonarios que no van a tener control, como ha pasado en muchas otras entidades privadas. Y eso es lo que nosotros no compartimos y no queremos de esto. Y proponemos como Confederación Bancaria que todos los actores que están, que están involucrados en este tema puedan participar. Oye, súper, me parece muy interesante, quiero saber cuál es la solución, pero antes le voy a leer algunos comentarios. Elizabeth Sánchez dice, después dicen que nadie quiere tener hijos. Claro, o sea, hoy se muestran tan preocupados por la baja de la natalidad, te dicen, ofrecen bonos de 1 millón de pesos por guagua, como si alcanzara para mucho. Claro, como si eso solucionara el problema para tú quedarte todo el año en la casa con 1 millón de pesos, imagínate. Ricardo González dice, gracias Fundación Sol. Valesca Sierra dice, en Finlandia, sabemos que Finlandia obviamente no vamos a llegar a sus niveles, estamos bastante lejos de eso, pero nos cuenta lo que pasa ahí y dice, te dan subsidio hasta 3 años para que uno de los padres se quede con el hijo en casa. Javiera Márquez dice, Venus, excelente representante de Fundación Sol. Andrés José Sovier Peña, como siempre buen programa y como siempre las cagaditas en las zonas populares del Gran Santiago, producto de las lluvias. Con eso partimos el programa, no sé si llegaron más fotografías quizás. Felipe Salas dice, no debe entrar el privado en las salas cunas, es muy peligroso. Lo digo porque mi madre trabajó y el Estado como Junji es lo mejor. Hay más control e idoneidad profesional. Para cerrar, ¿han pensado en alguna solución a estas temáticas? ¿Cuál sería, no es cierto, si no es esta ley la sala cuna universal? Ahí yo creo que hay 2 cuestiones que mencionar. Primero, tal como partí planteando, creo que el tema de la sala cuna universal tiene que ir de la mano con mejorar la calidad del empleo. O sea, actualmente la brecha también entre hombres y mujeres en cuanto a salarios está en 214.620 pesos en promedio, esto con datos de la encuesta suplementaria de ingresos del 2023, y esto es una brecha evidente. O sea, ya estamos hablando de, primero, pobreza de tiempo para las mujeres, y también estamos hablando de que las mujeres y los hombres también están teniendo una brecha de salarios que es bastante preocupante, ¿cierto? Por una parte, sí, puede que se haya ido acercando con el tiempo o que se haya ido alejando, pero ante todo es una realidad que estamos viviendo el día de hoy y que sin mejoras en la calidad del empleo y en los ingresos salariales, en las condiciones materiales y en todo lo que tiene que ver con el mundo de la calidad, ¿cierto? No basta con tener un empleo, sino que sea un empleo de calidad. Todo eso es un primer punto que hay que problematizar. Es decir, esto tiene que ir de la mano con mejorar la calidad del empleo. Y por otra parte, en cuanto a alternativas, yo creo que ahí el mejor ejemplo son las cuestiones que se viven y las políticas, de ahí la importancia también de estos grupos, las políticas que se crean dentro de los sindicatos. Y ahí le doy el pase a Claudio, porque efectivamente dentro de la sociedad los sindicatos son fundamentales porque identifican este tipo de problemas y son capaces de generar políticas dentro de las empresas donde las empresas puedan dar solución a estos conflictos, a estos problemas que tiene la clase trabajadora. Y de todas maneras, para ir avanzando en una cuestión más universal, ¿cierto? Hay que hacer caso también de aquellas políticas que han funcionado en empresas y que eso lo han llevado principalmente los sindicatos. De ahí la importancia política y el rol político que tienen los sindicatos, que es bastante relevante. Y ahí Claudia nos puede contar algunas experiencias del sector bancario que son sumamente interesantes de analizar. Cuéntenos. Sí, es súper importante lo que plantea Venus respecto a ese tema. Por ejemplo, el sindicato bancario, tenemos el caso del Sindicato Banco Chile, ¿ya? En donde ellos como sindicato, a través de las negociaciones colectivas, han logrado aumentar los valores que aporte el empleador en este tipo de situaciones que son tan importantes para la mujer trabajadora y el hombre que está a cargo de su hijo. Por ejemplo, ellos, además, como organización, hacen aportes extraordinarios para poder apoyar a estas mujeres en las salas cunas. Y también en el jardín infantil, porque no olvidemos que también existe el jardín infantil, donde es la segunda etapa de la educación de los niños y requieren de un apoyo sustancial porque son carísimos los privados, que a veces son inalcanzables para la mayoría. Inalcanzables para la mayoría de los chilenos. Entonces es por eso que se requiere de que todos nos unamos en pos de lo que son el futuro de nuestros
de nuestro Chile, que son los niños y niñas de este país. Eso es lo que hacemos un llamado nosotros como Confederación Bancaria y los sindicatos, ¿cierto? Pero también hacerlo en forma transversal, que no porque a lo mejor alguien no tiene un hijo, no puede hacer un apoyo para participar. Y este proyecto, al hacerlo un 0,2% a todos los trabajadores, todos participamos para que se mejore esto, pero no a través de externalizarlo y que lo hagan un negocio, sino que sea para mejorar la calidad de la educación, el cuidado y que sus padres estén tranquilos de que están en un lugar adecuado. Sí, seguro, sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, tremendo tema que nos trajeron hoy día. ¿Qué creen que les diga? Yo ya había estado leyendo algo sobre que el gobierno había publicado sobre la ley y yo creo que hay que hacer todavía muchas modificaciones a este proyecto, comparto con ustedes, pero por supuesto también creo que es altamente necesario, ¿verdad?, para que vayamos Hay un sentido de urgencia. acercando esas brechas que todavía existen y que son bien feroces en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica. Se estima que de aquí a más de 100 años todavía no vamos a alcanzar una igualdad de género, lo cual es muy triste. Y por eso vamos a seguir haciendo un programa con enfoque de género. Se enojen, se burlen, me da lo mismo. Ya, señores, con eso vamos a terminar el programa Gracias, del Muchas día de gracias. hoy. Muchas gracias, Muchas Claudio. gracias Muchas por gracias, participar. Venus. Tremenda sección. Se pasaron. Rodrigo ¿Saben qué? Herrera. Nosotros estamos